Hoy día vamos a ver el segundo tema del programa que se refiere a los proyectos. Vamos a ver en primera instancia varias definiciones de lo que constituye un proyecto de inversión. Muchas de ellas son muy interesantes y nos permiten tomar conocimiento de lo que se comprende, lo que se conoce como un proyecto de inversión. En una segunda parte vamos a ver un aspecto práctico, un programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible en Bolivia. El programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible en Bolivia ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un banco internacional. Yo he estado a cargo de la parte de la evaluación y financiamiento de los proyectos en este programa. En tercer lugar, vamos a ver una clasificación de los proyectos según diversas ópticas. Y finalmente vamos a establecer cuál es el ciclo de desarrollo de los proyectos desde que el proyecto inicia como una idea hasta que este proyecto se construye, empieza a funcionar y luego deberíamos realizar una evaluación que se llama una evaluación ex post. Entonces, con eso vamos a concluir el tema y empezamos. Voy a compartir la pantalla. Una primera definición. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social define el proyecto de la siguiente manera. Dice: el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico y social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de un bien o prestación de algún servicio con el empleo de cierta técnica con miras a obtener un determinado resultado, una ventaja económica o social. De esta definición podemos rescatar lo siguiente. El proyecto es un plan prospectivo de una unidad de acción. Ese plan permite la generación de bienes y o servicios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener una ventaja económica, un lucro o una ventaja social. Obtenemos una ventaja económica cuando a través del proyecto lo que se pretende es obtener un beneficio mayor que otras alternativas que tendría, por ejemplo, depositar el dinero en el banco o emplear ese dinero en el consumo o emplear ese dinero en implementar otros proyectos. Entonces, obtenemos una ventaja económica cuando decimos a través del proyecto se busca obtener un beneficio mayor que otras alternativas. Y obtenemos un beneficio social cuando a través del proyecto se pretende beneficiar a la comunidad en su conjunto. Obtenemos una ventaja económica cuando implementamos lo que se llaman proyectos del sector, entre comillas, privados. Vamos a ver posteriormente, cuando hayamos visto algunas clasificación de los proyectos, que los proyectos pueden generar bienes específicos o de mercado. Estos proyectos que generan bienes específicos o de mercado tienen ciertas características. Por ejemplo, el bien específico de mercado implica que una persona de la sociedad, al utilizarlo, impide que otras personas lo puedan utilizar al mismo tiempo.
El precio está totalmente definido y claramente definido para una persona en particular. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos, es el caso de las vestimentas que están luciendo en este momento, etcétera. Entonces, esos proyectos deberían ser evaluados mediante una evaluación privada financiera. Independientemente de sea el sector privado o sea el sector público que genere este tipo de proyectos, los proyectos deberían ser evaluados mediante una evaluación financiera privada en la cual deberíamos obtener una rentabilidad financiera, es decir, que debería el proyecto generar mayores ingresos que costos. Y obtenemos una ventaja social de los proyectos llamados proyectos públicos, es decir, aquellos proyectos que no interesan al sector privado, pero que son necesarios para que la comunidad pueda satisfacer sus necesidades, como la dotación de agua potable, como la construcción de carreteras, como la canalización de ríos, etcétera. Y estos son los que se denominan proyectos públicos. Bien, es una primera definición. El señor Ernesto Fontaine, que ha muerto hace unos 6 meses atrás, catedrático de la Universidad Católica de Chile y catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, catedrático mío en el año 1985, define el proyecto desde 2 puntos de vista. Este señor, en su libro Evaluación Social de Proyectos, dice, podemos definir el proyecto desde 2 ámbitos, desde 2 puntos de vista. El primero de ellos, desde el punto de vista del economista. Y el proyecto, dice este autor, es una fuente de costos y beneficios que ocurren en diferentes instantes de tiempo. Lo importante, identificar los costos, identificar los beneficios, darles un valor para poderlos comparar y emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución. Fuente de costos y beneficios que ocurren en diferentes instantes de tiempo. Lo importante, identificar los costos, identificar los beneficios, darles un valor y poderlos comparar para poder tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto. Esta definición es interesante y la podemos visualizar a través de un esquema, a través de un gráfico de la siguiente manera. Si en el eje de las ordenadas representamos los beneficios netos de un proyecto, la diferencia entre ingresos y costos, que son los beneficios netos, y en el eje de las abscisas el tiempo. Entonces, de acuerdo a la definición, un proyecto es una serie de ingresos y costos que se generan a través del tiempo. Lo importante es identificar los beneficios, identificar los costos, darles un valor para poderlos comparar y tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto. Entonces, aquí tenemos el perfil de ese proyecto. Tenemos costos que básicamente son las inversiones, la compra de terreno, la construcción de obras civiles, la compra de maquinaria, etcétera. Y luego tenemos beneficios netos, diferencia entre ingresos y costos, y aquí estamos asumiendo que la diferencia es positiva, los beneficios son mayores que los costos, y por lo tanto, esa diferencia entre ingresos y costos es positiva. Hemos identificado los ingresos y costos, les debemos dar un valor. Estos ingresos y costos se generan en el futuro. Aquí tenemos el año 2023, el año 2024, el año 2033. Identificar beneficios y costos, darles un valor para poderlos comparar. ¿Cuándo los vamos a comparar? Los vamos a comparar en el momento actual, en el momento presente.
La comparación se realiza en el momento actual, febrero del 2022. ¿Para qué? Para establecer si los beneficios son mayores que los costos. En ese caso, si los beneficios son mayores que los costos, podríamos decir que el proyecto es bueno y que es importante su implementación, su construcción, su financiamiento. En caso contrario, si los costos son mayores que los beneficios, evidentemente diríamos que el proyecto no es conveniente y deberíamos dejar de lado, abandonar ese proyecto porque no es conveniente implementar. Aquí quiero recalcar varios aspectos. En primer lugar, los ingresos y los costos son ingresos y costos esperados en el futuro. Por eso es que estamos en este gráfico mostrando que el flujo de ingresos y costos se genera en el año 2023, el año 2024, hasta el año 2033 y años posteriores. Entonces son flujos esperados en el futuro. En segundo lugar, son flujos líquidos. Cuando hablamos de proyectos y cuando hablamos de preparación y evaluación de proyectos, recurrimos a la contabilidad de efectivo, entrada y salida efectiva de dinero. En la contabilidad tradicional que han visto ustedes con el licenciado Calizaya, el devengado no tiene relevancia en la toma de decisiones de inversión. Por lo tanto, una primera característica hemos dicho flujos esperados en el futuro. Una segunda característica, flujos líquidos, entrada y salida efectiva de dinero. Y una tercera característica de estos flujos son flujos incrementales de la situación con menos sin proyecto. Eso lo vamos a ver en detalle cuando llegue el momento, pero aquí quería recalcar esos tres aspectos. Entonces, de acuerdo a esta definición del señor Fontaine, deberemos identificar los beneficios, identificar los costos, darles un valor para poderlos comparar. Estamos comparando esos beneficios y costos en el momento presente, febrero del 2022, para tomar la decisión de invertir o no invertir en este proyecto. La decisión de inversión, repito, se realiza en función a flujos futuros, flujos esperados en el futuro. Por lo tanto, cuando formulamos un proyecto, tenemos que tomar todas las herramientas que nos provee la formulación de proyectos para poder tratar de estimar cuáles van a ser los beneficios y costos esperados en el futuro. Bien. Con esta definición, bueno, quiero recalcar además otro aspecto. Decimos identificar los beneficios, identificar los costos, darles un valor. Cuando les damos un valor, si damos a los beneficios y costos un valor de mercado, precios de mercado, vamos a realizar lo que se llama una evaluación privada financiera. Si a esos beneficios y costos les damos lo que se llaman los precios cuenta o precios sociales, ¿verdad? Estamos dando un valor a esos ingresos y costos. Estamos tratando de evaluar el proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Entonces, el darles un valor es importante. Si les damos un valor de mercado, deberíamos utilizar la evaluación privada financiera, y cuando les damos un valor desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, usamos lo que se llaman los precios cuenta, y estamos en el caso de una evaluación económico-social. La evaluación económico-social la vemos en el segundo semestre de la parte de proyectos, en proyectos 2. Bien, recurriendo a esta definición, que es muy interesante, podemos representar cualquier tipo de proyecto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un proyecto educativo, una persona, ¿verdad? Una persona como ustedes que están adquiriendo ciertos conocimientos con el propósito de ejercer una profesión, y por lo tanto podemos representar el proyecto de esta manera. Por una parte tenemos los costos explícitos, diremos, como por ejemplo alimentación, vivienda,
compra de libros, compra de material escolar, etcétera. Pero en estos costos también tenemos que incluir los llamados costos de oportunidad. ¿Cuáles son esos costos de oportunidad? Hemos visto en el primer tema del programa que los recursos tienen un uso alternativo. Por lo tanto, hay un costo de oportunidad de las personas que dedican todo su tiempo durante 5 o 6 años a adquirir conocimientos en el área profesional que les van a permitir, digamos, optar por una vida adecuada donde van a tener una cierta cantidad de ingresos. Entonces, en esos costos también se tienen que incluir los costos de oportunidad. Por dedicarle 5 o 6 años al estudio, las personas no están percibiendo ingresos. Están dejando de trabajar, es decir, no trabajan. Mucha gente se dedica íntegramente al estudio y por lo tanto hay un costo de oportunidad. Durante esos 5 o 6 años están dejando de percibir una cierta cantidad de ingresos que los tendrían si de alguna manera trabajarían a tiempo completo. Entonces, en esos costos hay costos explícitos: alimentación, vivienda, compra de libros, vestuario, recreación, etcétera, etcétera, pero también hay costos de oportunidad. Y los ingresos los estamos representando como los beneficios que tendría esta persona durante su vida profesional. Evidentemente, esos ingresos son crecientes, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos beneficios netos, ingresos menos costos, son crecientes a través del tiempo, pero a medida que pasa el tiempo también la persona se hace más vieja, las oportunidades son menores, la diferencia entre ingresos y costos empieza a declinar hasta que llega un momento en la cual este señor pasa a una mejor vida. Esta representación de este proyecto en el sector de educación y salud, los beneficios siempre están subvaluados. Evidentemente, aquí estamos tratando de medir esos beneficios por la cantidad, digamos, las remuneraciones que la sociedad le va a dar a la persona que ha adquirido este conocimiento. Bien. Veamos un proyecto forestal, un proyecto de forestación. Vamos a cultivar especies madereras para poder obtener un lucro. Entonces, aquí tenemos una primera siembra, ¿verdad? Luego tenemos un primer corte. Tenemos beneficios por ese primer corte. Luego vamos a hacer una segunda siembra y luego vamos a tener un corte definitivo. Entonces estamos representando, de acuerdo a la definición del señor Fontaine, este proyecto de forestación en la cual tenemos una siembra inicial, un primer corte, luego vamos a fortificar o vamos a hacer una segunda siembra y un corte definitivo. Podemos representar un proyecto de electrificación donde las inversiones iniciales son muy grandes, ¿verdad? Cualquier empresa como ENDE, que provee de energía eléctrica a nivel nacional, tiene inversiones altas, aquí están representadas de esa manera, y tiene beneficios netos, diremos, diferencia entre ingresos y costos pequeños, pero digamos de muy largo plazo. Y es lo que estamos representando de esta manera. Bien. El señor Fontaine también dice, podríamos definir el proyecto desde otro punto de vista. Desde el punto de vista del financista. Desde ese punto de vista, el proyecto es el origen de un flujo de fondos, ingresos y egresos de caja. Lo importante es si los flujos de dinero son suficientes para cancelar la deuda. Ese es el punto de vista de la entidad que presta dinero para que el proyecto pueda ser construido. Desde ese punto de vista, a la entidad financiadora le interesa que
el proyecto genere excedentes de tal manera que pueda pagarle el capital y los intereses de los préstamos que ha otorgado para que el proyecto pueda ser implementado. Los señores Zapac, en la bibliografía que les he mencionado, en el libro Preparación y Evaluación de Proyectos, definen el proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre tantos una necesidad humana. Una solución inteligente a resolver un problema de las personas, resolver problemas de las personas. Estos problemas de las personas pueden traducirse en necesidades, ¿verdad? Pueden traducirse en problemas o pueden traducirse en explotación racional de recursos naturales que podría tener a disposición el país o una persona. La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre tantos una necesidad humana. Una otra definición considera que existen en la sociedad dos ámbitos. Un ámbito de recursos, ¿verdad? Recursos naturales, recursos humanos, capital. La característica de estos recursos, como lo hemos visto en el primer tema del programa, que son recursos escasos. Una segunda característica es que tienen uso alternativo, ¿verdad? Son escasos porque hemos visto que los recursos humanos, por ejemplo, de un país están cuantificados de acuerdo a la población económicamente activa, ¿verdad? Población que está comprendida entre los, qué sé yo, 15 años hasta los 60 años, que puede contribuir a la generación del Producto Interno Bruto. Los recursos naturales, a pesar de que tenemos, ya lo habíamos mencionado, una extensa riqueza en el Salar de Uyuni, en cuanto al litio, tiene una magnitud limitada, por lo tanto es un recurso escaso. Y el capital, obviamente, también, sea del sector privado o del sector público, es un recurso escaso. Una segunda característica es que tienen un uso alternativo. Ya lo hemos mencionado, las personas, por ejemplo, los recursos humanos, en este momento que están dedicados íntegramente al estudio, podrían estar trabajando durante esos 5 o 6 años. Y una tercera característica es que se pueden combinar de diferente manera para generar bienes y o servicios. Esas son las principales características de los recursos. Por otra parte, existe el ámbito de las necesidades. Y las necesidades tienen una característica, que son necesidades múltiples. Evidentemente, de acuerdo al señor Maslow, partimos de las necesidades básicas como alimentación, abrigo, siguiendo, una vez que la persona, el hombre, ha satisfecho esas necesidades de alimentación y abrigo, pasa a una segunda escala de necesidades, que son las necesidades, digamos, de seguridad en el trabajo, seguridad para él y para su familia. Pasamos a una tercer nivel de necesidades, que son las necesidades de ser integrantes de un grupo. Las personas somos seres sociales y por lo tanto no somos ermitaños. Necesitamos tener un espacio entre nuestros congéneres, ¿verdad? Por eso se generan los clubes deportivos, digamos, los grupos religiosos, los grupos de viernes, que son los más interesantes. Entonces las personas necesitan pertenecer a un grupo. Una vez satisfecha esa necesidad, viene otra que se llama una necesidad de ser reconocido como individuo, como persona, con sus defectos, con sus potencialidades. A pesar de que tiene un grupo, necesita que lo identifiquen como el señor Juan Pérez o el señor José Castro. Y finalmente existe una necesidad que es de autorrealización, es decir, hay preguntas filosóficas de qué hacemos en este mundo, a qué venimos a este mundo, cuál es nuestro rol en esta vida, etcétera.
Entonces, las necesidades son múltiples. Dadas estas situaciones de que tenemos recursos escasos que tienen uso alternativo y por otra parte necesidades que son múltiples, no podemos con los recursos que tenemos satisfacer todas las necesidades. Si los recursos fuesen ilimitados, ¿verdad? No habría problema, pues podríamos satisfacer todas las necesidades, no solamente de una persona, sino de todas las personas asentadas en una región, un país, etc. Pero como los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, tenemos que tener una manera de asignar estos recursos a satisfacer las necesidades. Y esa manera es a través de los proyectos, a través del proceso de inversión. Entonces, los proyectos permiten asignar en forma eficiente, en forma óptima, esos recursos que son escasos a satisfacer esas necesidades que tienen la característica de ser múltiples. En este proceso, evidentemente, existe una optimización. Estamos tratando de optimizar. Es un proceso de inversión en el cual se trata de optimizar la asignación de esos recursos escasos a satisfacer las necesidades que son múltiples. Entonces, los proyectos nos permiten a través de un proceso asignar eficientemente esos recursos. Una otra definición es la siguiente. Tenemos una situación actual, ¿verdad? En esa situación actual, tenemos esa situación actual denominada también sin proyecto. Tenemos una necesidad, por ejemplo, la población escolar de bajos ingresos tiene un rendimiento por debajo del nivel promedio a nivel nacional. Entonces, esa necesidad de incrementar, diremos, el nivel de aprendizaje de la población escolar de bajos ingresos es una necesidad que tenemos que resolver. Existe un problema. El problema es que el transporte en la ciudad de La Paz es un desastre. A pesar de que tenemos varios medios de transporte como el Puma Catari, el teleférico, las diversas líneas de minibuses, si pensamos trasladarnos a horas 10 de la mañana desde la zona sur de la ciudad de La Paz hasta el centro, hasta el obelisco, evidentemente el transporte, debido a los semáforos y a la obstaculización de los transportistas, tanto transporte que existe, seguramente vamos a demorar por lo menos una hora. En tanto que si nos trasladamos a las 7 de la mañana, seguramente vamos a demorar 20 minutos. Evidentemente existe un problema que hay que resolver. Y por otra parte, podría, en la situación actual, tener, como ocurre actualmente, estamos tratando de explotar racionalmente las salmueras del Salar de Uyuni para obtener litio metálico. Estamos atrasados respecto a países que tienen, digamos, similares recursos como la Argentina, etcétera, Chile y otros países del mundo en tratar de explotar racionalmente ese recurso. Entonces tenemos una necesidad, tenemos un problema o tenemos un recurso que no está siendo explotado racionalmente. Esa es la situación actual sin proyecto. La situación, ¿a dónde queremos llegar? A una situación deseada, llamada también situación con proyecto. Una situación en la cual la necesidad ha sido resuelta. Hemos incrementado el nivel, digamos, de aprendizaje de la población de bajos recursos de las escuelas a través de un programa de nutrición, mejoramiento del desayuno escolar, y mediante ese proyecto que va a tener una duración seguramente para ver los resultados de ese proyecto, vamos a tener que hacer
una prueba después de 5 o 6 años de haber introducido el proyecto para ver si el proyecto evidentemente ha alcanzado las metas para los cuales fue propuesto. Y por lo tanto, después de 5 o 6 años podríamos verificar si evidentemente el nivel de, digamos, de aprendizaje de la población escolar de bajos ingresos ha mejorado de acuerdo a su rendimiento escolar. Hemos resuelto el problema a través de un proyecto que hemos integrado, nos hemos puesto de acuerdo, gracias a Dios, ojalá que sea así, entre los transportistas de los minibuses, el Puma Qatari y el teleférico. Evidentemente, hemos logrado conciliar esos 3 modalidades de transporte, de tal manera que tenemos un problema resuelto en la ciudad de La Paz. Difícil, recuerden ustedes cuando el Puma Qatari ha tratado de transitar por rutas en la zona sur, ha habido problemas entre los vecinos y los dueños dueños entre comillas de las líneas de transporte de los buses en esa zona. Entonces, ese problema ha sido resuelto idealmente cuando nos hemos puesto de acuerdo entre el Puma Qatari, el teleférico y los que transitan por las líneas de bus. Y finalmente, hemos avanzado rápidamente en la parte de explotación del litio. Estamos en este momento a obtener carbonato de litio a nivel de plantas piloto, pero ya hemos avanzado, seguimos avanzando, supongamos que aceleramos el proceso y obtenemos litio metálico. Se han resuelto a través de un proyecto las necesidades, los problemas y la explotación racional de un recurso. En la situación actual, como vamos a ver posteriormente, podemos analizar esta situación actual con lo que se llama un análisis de involucrados, plantear un árbol de problemas. Estos dos son 2 instrumentos del sistema del marco lógico. Y en la situación deseada, vamos a transformar el árbol de problemas en un árbol de objetivos y vamos a plantear una serie de alternativas que pueden ser solución a las necesidades, al problema o a la explotación racional de los recursos. Pero eso, pasar de la situación actual sin proyecto a una situación deseada con proyecto, se realiza a través de los proyectos. Los proyectos permiten ese tránsito entre la situación actual sin proyecto a la situación deseada con proyecto. Una definición muy interesante que nos muestra también la potencialidad que tiene un proyecto. Bien. Antes de pasar a la clasificación de proyectos, vamos a mostrar un caso práctico. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Y voy a buscar un archivo y enseguida vamos a comentar de qué se trata. Vamos a esto. Aquí está. Bien, se trata de lo siguiente. Vamos a mostrar un programa de turismo. ¿Qué es un programa? Un programa tiene varios proyectos, muchos proyectos, en este caso 30 proyectos, que contribuyen a un fin específico, a un fin del programa. Los proyectos son, digamos, están entrelazados entre sí porque tienen los mismos objetivos y contribuyen a obtener el fin del programa. Es un programa de turismo. Este programa de turismo se ha realizado entre los años 2002 al año 2010, ya hace casi 10 años atrás. Y a través de este programa se han construido
30 proyectos del sector de turismo. Mi persona ha trabajado en el Fondecib, que era la entidad encargada de aprobar los proyectos. Yo he sido el encargado, el gerente, el coordinador de ese subprograma 2 de aprobación de los proyectos que eran sometidos a consideración del programa para su ejecución. Entonces, el programa de turismo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo ha dado un préstamo a la República de Bolivia en ese entonces, año 2002, perdón, para el financiamiento de este programa. Los recursos otorgados, 10 millones de dólares por el banco y 2 millones de dólares por el Estado boliviano, estaban dirigidos a financiar proyectos de turismo. Los proyectos habían dos tipos de proyectos. Unos proyectos llamados proyectos demostrativos que tenían ciertas características como las siguientes. En primer lugar, buscaban una alianza estratégica entre las comunidades y el sector privado. Las comunidades contribuían con su territorio, con sus costumbres, y la empresa privada con su experiencia en el sector de turismo. Entonces se quería y se ha obtenido una simbiosis muy interesante entre el sector privado y las comunidades. Hemos mencionado en el primer tema del programa que uno de los aspectos fundamentales para un desarrollo económico adecuado es una complementación que debería existir entre el sector privado y el sector público. Y es lo que se ha tratado en este programa, una complementación entre el sector privado y las comunidades. El primer tipo de proyectos buscaba esa alianza entre el sector privado y las comunidades, de tal manera que las comunidades, como lo he mencionado, deberían aportar con su territorio, con sus costumbres, con sus artes naturales, y el sector privado con su experiencia en el sector del turismo. Una segunda característica de estos proyectos que se llamaban demostrativos es que, digamos, el monto total de la inversión por proyecto era hasta $1 millón por proyecto. Es un primer tipo de proyecto. El segundo tipo de proyecto son lo que se llaman los pequeños proyectos. Proyectos dirigidos hacia las comunidades. Primera característica, no intervenía el sector privado. Entonces, dirigido hacia las comunidades, el monto de inversión de estos pequeños proyectos era hasta $100,000 y el programa podía financiar hasta el 90% de esos $100,000. Como estaban dirigidos a las comunidades, el programa podía financiar hasta el 90%. En el primer tipo de proyectos, como había una alianza con el sector privado, solamente podía financiar hasta el 50% del monto total del proyecto. El resto debía ser un aporte del sector privado o las comunidades. Esos son los dos tipos de proyectos. Bien, los recursos disponibles por el programa se han asignado en forma de concursos. Es decir, periódicamente mi persona ha visitado todo el país para promocionar este programa. Nos hemos reunido con, en ese entonces, los prefectos, las prefecturas y las alcaldías de cada uno de los departamentos para hacerles conocer que existía un programa destinado a financiar proyectos del sector de turismo. Estos recursos que otorgó el Banco Interamericano al Estado boliviano fueron en calidad de préstamo, pero el programa como tal otorgaba a los beneficiarios de los proyectos en calidad de transferencia, es decir, el que podía acceder a este financiamiento no pagaba intereses ni capital. Entonces, obviamente, era un gran incentivo, ¿verdad?, para para las empresas del sector de turismo. Entonces, decíamos que mi persona ha viajado por todo el país promocionando, digamos, este programa. Una vez que nos hemos reunido en cada departamento
Con los interesados se les ha explicado las condiciones de financiamiento del programa y se les ha entregado además una guía de presentación de los proyectos. Entonces, los interesados han presentado sus proyectos después de 4 meses de haber concluido la fase de promoción. La presentación de los proyectos ha corrido a cargo de los interesados. Vamos a ver la calidad de proyectos que han presentado, la cantidad de proyectos que se han presentado, etcétera. Entonces, los interesados presentaban sus proyectos porque era interesante el programa. No se les cobraba ni capital ni intereses de los fondos que se desembolsaban a través del programa. Entonces, después de 4 meses, una vez que se lanzó el primer concurso, se cerró, digamos, el primer concurso y en la promoción se decía, bueno, de aquí a 4 meses, en tal fecha vamos a cerrar el programa, ustedes pueden presentar sus proyectos, aquí tienen las guías para presentar esos proyectos y bueno, después de 4 meses o 5 meses se cierra el programa, se cierra el primer concurso. Los interesados presentan sus proyectos y dentro de la unidad a mi cargo hemos conformado en primera instancia lo que se llamaba el Comité de Evaluación de Proyectos. El Comité de Evaluación de Proyectos estaba constituido por 6 personas. Un especialista en turismo, un especialista en la parte social, un especialista en la parte ambiental, un especialista en la parte de infraestructura, un especialista en la parte económico-financiera y un especialista legal. Esas personas han constituido lo que se llamaba el Comité de Evaluación de Proyectos. Estas personas han sido 6 personas, han sido, entre comillas, reclutadas a través de publicaciones en prensa, indicándoles que existe este programa, vamos a contratarlos por producto, ¿verdad?, a cada una de las personas. Obviamente, las personas deberían tener una experiencia entre 8 a 10 años de ejercer su profesión en el área específica, legal, infraestructura, ambiental, turismo, etcétera, de tal manera que tengamos un equipo suficientemente capaz de evaluar todos los proyectos que son presentados en estos concursos. Ese ha sido más o menos el procedimiento. Los interesados preparaban sus proyectos y nosotros, el Comité de Evaluación de Proyectos, a mi cargo, evaluaba los proyectos. ¿Por qué razón es que se ha conformado ese esquema? Además, no, digamos, el banco y el Estado boliviano, la República de Bolivia en ese año 2002, han decidido que no sea el Viceministerio de Turismo el que evalúe los proyectos, porque quería el BID y el Estado boliviano que se generen, se construyan, se aprueben los mejores proyectos. Y por lo tanto han designado a una entidad que se llama el FONDESIF, que es una entidad descentralizada del Estado boliviano que se haga cargo de la evaluación de esos proyectos. Una vez que esos proyectos han sido evaluados por este comité que les comento y han sido aprobados, se han firmado un contrato entre los proponentes del proyecto y el FONDESIF. De tal manera que en ese contrato se establecían las condiciones para el financiamiento, para la construcción de los proyectos. Entonces, una vez que los proyectos han sido aprobados, se ha firmado el contrato, dentro de la unidad que a mi cargo se ha constituido también mediante un concurso de méritos, una unidad de seguimiento y control, una unidad de seguimiento para verificar que los desembolsos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la unidad que yo dirigía, ¿verdad?, estaba destinada específicamente a la construcción de esos proyectos. Además de esa unidad de seguimiento, teníamos obviamente una unidad administrativa financiera en la cual se controlaba el desembolso de cada uno de los proyectos según el avance
físico-financiero que tenía cada uno de ellos. Además, teníamos una unidad legal para ver un tema tormentoso, un tema complicado, que era básicamente varios de los temas legales, entre ellos la propiedad de los terrenos en los cuales se debería construir el proyecto. Bien, les voy a dar un panorama general y enseguida vamos a ver ese programa y el proyecto. Perdón, voy a compartir la pantalla. Destacado dice Ministerio de Culturas, Viceministerio de Turismo, Programa BID 1098, Apoyo al Desarrollo Turístico Sostenible en Bolivia, Unidad Coordinadora del Programa, UCP. Había una unidad coordinadora del programa en términos generales y el segundo, digamos, la segunda entidad que interviene en este programa es el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo, el FONDESIF, del cual yo he sido parte. La selección del coordinador ha estado a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el Estado boliviano a través de un concurso de méritos. ¿Sí? Bien. Entonces, la entidad ejecutora del Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de Turismo, y se han creado dos entidades, una unidad coordinadora del programa, la UCP, y el FONDESIF, que era la entidad subejecutora porque se ocupaba de la parte de proyectos. Concluido el programa, ¿cuál ha sido la estructura de financiamiento y el plazo de ejecución? Préstamo del BID a Bolivia eran 10 millones, en realidad se ha gastado solamente 9.100.000. La contraparte nacional eran 2 millones, se ha gastado un poco más, 2 millones.3. Y los recursos del BID asignados al FONDESIF para la ejecución, la construcción de los proyectos era de 6.600.000. Los recursos que hemos manejado eran de 6.629.000 para la construcción de los diferentes proyectos. Inicio de actividades 19 de junio del 2002, finalización 19 de junio del 2010. 8 años que ha durado este programa. Durante esos 8 años yo he sido el coordinador con un breve interrupción en el año 2008 por unos 6 meses. Ha habido un problema al interior del FONDESIF, pero bueno. Durante esos 8 años he sido el coordinador de la fase de inversión en pequeños proyectos y proyectos demostrativos. Entonces, todo estaba a cargo de la unidad coordinadora del programa que se ocupó fundamentalmente de un subprograma 1 que se ocupaba de la reglamentación de la actividad turística, de todas las actividades turísticas como restaurantes, transporte, hoteles, etcétera, reglamentos para todos esos componentes de la actividad turística y una actividad de promoción, es decir, promover a Bolivia como destino turístico a nivel mundial. Y el FONDESIF, que ha manejado el subprograma 2, y como les he mencionado, yo era el encargado, el responsable, el coordinador de este subprograma 2, que se ocupaba de los proyectos demostrativos y pequeños proyectos. Y a eso ahora vamos a ver en detalle en qué consiste este subprograma 2. ¿Cuál es el objetivo general del programa de turismo? Seleccionar y financiar proyectos de turismo sostenible
que incorporen los recursos del sector privado y las comunidades locales, a las que se podían unir municipios y ONGs con el fin de crear modelos de desarrollo turísticos replicables. Es decir, queríamos, como habíamos mencionado al principio, una simbiosis entre el sector privado y las comunidades para poder establecer una alianza estratégica entre estos dos sectores. Seleccionar y financiar proyectos de turismo sostenible. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Demostrar que las alianzas entre el sector privado y el público pueden resultar beneficiosas para todos. Aquí el sector privado se beneficia y el sector público también a través de las comunidades. Segundo objetivo, incrementar el potencial de ingresos de las comunidades rurales involucradas en el programa. Evidentemente, si tenemos proyectos turísticos exitosos, las comunidades que participan en este proyecto se van a beneficiar directamente con los ingresos de ese proyecto. En tercer lugar, incrementar el potencial de ingresos de los municipios derivado de un crecimiento en las oportunidades de negocios. Incrementar el ingreso de los municipios. El sector de turismo tiene un efecto multiplicador y por lo tanto, obviamente, donde hay un proyecto de turismo, va a haber un incremento en los ingresos de los municipios. ¿Cuáles eran las características, ya hemos mencionado, del primer grupo de proyectos llamados proyectos demostrativos? Estos eran las condiciones de elegibilidad. Primera condición, proyectos turísticos integrales en áreas de interés ambiental y cultural. Segunda característica, establecimiento como condición imprescindible de una alianza estratégica entre el sector privado y comunidades campesinas que pueden involucrar también a municipios, prefecturas y ONGs. Una alianza entre el sector privado y las comunidades. Condición sine qua non. Tercera característica, rango de inversión entre $100,000 hasta $1 millón. Cuarta, financiamiento del programa hasta el 50% en inversiones elegibles sobre el costo total del proyecto. 50% de aporte de contraparte de los proponentes. Pues debido a que este tipo de proyectos demostrativos estaban orientados también al sector privado, se puso esta condición de que el sector privado y las comunidades debían aportar el 50% del costo del proyecto. Como era una transferencia, no se cobraba interés ni capital, evidentemente el sector privado debería aportar y debería aportar por lo menos hasta el 50%. Y finalmente el plazo de ejecución de 30 meses, es decir, en 30 meses el proyecto debería estar construido. Entonces, aquí hay una condición fundamental. La cuarta, solamente se podía financiar hasta el 50%. El otro 50% era aporte del sector privado y las comunidades. El 50% que financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo era en inversiones elegibles. No podía financiar cualquier cosa. ¿Cuáles eran las inversiones elegibles? Aquí están. Inversiones municipales, inversiones ambientales, inversiones sociales y capacitación y durante la ejecución. Inversiones municipales, caminos de acceso hasta el emprendimiento turístico, infraestructura de agua potable y alcantarillado, servicios desde colección y disposición de basuras. Es decir, las llamadas inversiones municipales, agua potable, alcantarillado, caminos de acceso. Inversiones ambientales, infraestructura para la disposición de aguas servidas, tecnologías apropiadas y fuentes de energía no contaminante, ejemplos, solar, eólica, pequeñas hidroeléctricas, arborización con especies de la zona, inversiones ambientales, no contaminantes, paneles solares, pequeñas hidroeléctricas, inversiones sociales y capacitación. Capacitación y entrenamiento de la comunidad, apoyo a los grupos indígenas en la presentación y preservación de su cultura. Dentro del programa se ha financiado
a grupos sociales de las comunidades, se ha llevado aproximadamente a 20, 25 jóvenes de las comunidades de un proyecto, la red de Hoteles Taika, que vamos a ver enseguida, para que puedan ser capacitados en la parte de inglés. Entonces, esas personas han estado entre 6 y 8 meses en La Paz, capacitándose en la parte de idiomas para la administración de los hoteles que se iban a construir. Ejecución. Asesores técnicos y responsables del gasto de los recursos del proyecto con funciones de supervisión y administración, asistencia técnica en áreas especializadas y mercadeo. En esta parte de la ejecución, aquellos proyectos que han ganado el concurso y a los cuales se iba a financiar, se les ha dado recursos para el pago del equipo técnico que se va a hacer cargo de la administración del proyecto. El gerente del proyecto, si es un hotel, el gerente del hotel, la parte administrativa, y además se les ha dado recursos para que estos proyectos puedan ser promocionados a nivel internacional. Viajes al exterior, a las principales ferias de turismo para que los proyectos puedan ser promocionados. Por eso dice asistencia técnica en áreas especializadas y mercadeo. Entonces, esas son las inversiones, digamos, para los cuales el proyecto podía asignar recursos en esta primera categoría de proyectos demostrativos. La otra categoría son los pequeños proyectos. ¿Qué características tienen estos pequeños proyectos? Proyectos turísticos en áreas de interés ambiental y cultural. Iniciativa de comunidades, organizaciones locales, entidades públicas y ONGs dirigidas a valorizar atractivos naturales y culturales. Entonces, eran dirigidas a organizaciones locales, comunidades, no entraba el sector privado. Rango de inversión, como eran pequeños proyectos, entre 25,000 hasta $100,000. Financiamiento del programa hasta el 90%. En la anterior categoría de proyectos solamente se financiaba hasta el 50%, aquí se financia hasta el 90%. ¿Por qué? Porque está dirigido a las comunidades. En inversiones elegibles sobre el costo total del proyecto, 10% de aporte de contraparte de los proponentes. Plazo de ejecución, el proyecto debe estar construido en 18 meses. Bien. Hemos dado las características de los dos tipos de proyectos, ¿verdad? Proyectos demostrativos, fundamentalmente una asociación entre el sector privado y las comunidades, una condición sine qua non, rango de inversión hasta $1 millón. Proyectos pequeños, las que estamos mostrando en esta lámina, rango de inversión entre 25,000 a 100,000 dólares por proyecto, y el programa podía financiar hasta el 90% del costo total del proyecto. Veamos los proyectos. Aquí en azul están los proyectos presentados y los proyectos aprobados. Hemos mencionado cuál era la característica de la asignación de recursos, ¿verdad? Mediante concursos. Se han realizado 5 concursos. Se han presentado 48 proyectos demostrativos en esos 5 concursos. Se han aprobado 10 proyectos. El Comité de Evaluación de Proyectos aprobó 10 proyectos demostrativos. Los pequeños proyectos, se han presentado 150 pequeños proyectos durante los 5 concursos. Se han aprobado 20 proyectos y por lo tanto, en el total se han presentado 198 proyectos y se han aprobado 30. ¿Por qué diremos esa diferencia entre los presentados y los aprobados? Porque evidentemente ha faltado, a pesar de que les hemos dado capacitación, les hemos presentado unas guías de presentación de los proyectos, ha faltado la capacidad de los proponentes para presentar buenos proyectos. Y por lo tanto, el Comité de Evaluación de Proyectos era un comité, ya les he mencionado, compuesto por 6 personas, dirigida por mi persona, que ha sido exigente en la aprobación de los proyectos. De todas maneras, la meta
era de aprobar 8 proyectos demostrativos y tan solo 15 pequeños proyectos. Hemos superado la meta y por eso se ha cumplido lo que estaba previsto en el programa y enseguida les voy a mostrar algunos de los proyectos que se han aprobado y se han construido. En este mapa se presentan en rojo los proyectos demostrativos que han sido aprobados y en verde los pequeños proyectos. Si ustedes ven el mapa, ¿verdad? Todos los departamentos tienen por lo menos alguno o algunos proyectos que han sido aprobados y han sido financiados y han sido construidos, menos el departamento de Panto. A pesar de que se ha realizado el mismo tipo de promoción de los proyectos en cada uno de los departamentos, bueno, ha dependido mucho de la iniciativa, del interés que tenían, ya sean las ONGs, los empresarios privados, para presentar sus proyectos. Bien, veamos los proyectos demostrativos. Recordemos que los proyectos demostrativos tienen ciertas características. Una alianza entre el sector privado y las comunidades, proyectos de 100,000 a $1,000,000 por proyecto. El programa solamente financiaba ciertas actividades elegibles. Veamos el primer proyecto. El primer proyecto se llama Red Ecoturística Uyuni Lipes. Hay una red de hoteles que se llaman Hoteles Taika, ¿verdad? Se han construido 4 hoteles, enseguida vamos a ver. Aquí está. Esta es la parte del departamento de Potosí, en el cual existe una gran cantidad de atractivos turísticos, como el Salar, ¿verdad? Bueno, tenemos la Laguna Verde, la Laguna Colorada, etc. Entonces, ¿qué se ha construido en esta red de hoteles? Un hotel de sal, un centro interpretativo en Puerto Chubica, un hotel de piedra en San Pedro de Quemes. Bueno, el hotel de sal ha sido construido en el Salar de Uyuni, el centro interpretativo en el Puerto Chubica, un hotel de piedra en San Pedro de Quemes, un hotel del desierto, en el desierto del Siloli, a 4 horas de Uyuni, donde no hay nada, pero sí hay ciertos atractivos turísticos como la Laguna Verde, Laguna Colorada, etcétera, y un hotel de los volcanes. Entonces, 4 hoteles y un centro de interpretación. Bien. Entonces, para cada uno de los hoteles, como era una alianza entre el sector privado y las comunidades, se ha financiado gratis agua potable, alcantarillado, caminos de acceso hasta los hoteles si era necesario. Hemos visto capacitación, temas ambientales, etc. Y la construcción misma de los hoteles a cargo del sector privado. Ahí está el hotel de piedra en San Pedro de Quemes. Algunas características de los hoteles. Hotel del desierto, el desierto del Siloli, comunidad de Soniquera, el interior de los hoteles. Hotel de sal, en la comunidad de Tawa, en el mismo Salar de Uyuni. Ahí están los turistas. Perdón, ingeniero. Sí, dígame. ¿Tiene alguna pregunta? Está mostrando imágenes porque seguimos viendo ubicación de proyectos aprobados. No están viendo las, a ver, perdón, voy a dejar de compartir, pero vamos a nuevamente compartir la pantalla. Hasta aquí están viendo, ¿verdad? Sí, Hola. está ahí. Ya, ahora vean esta, a ver. Aquí hay un link. Espero que puedan verlo. ¿Ya lo ven? Hay un mapa. No, seguimos en ubicación de proyectos aprobados. Qué bueno, ¿qué pasó? Otra vez voy a dejar de compartir, pero no sé.
¿No ven este mapa entonces? Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Bien, decíamos que este primer proyecto es una red de hoteles tratando de aprovechar los recursos turísticos que tiene el Salar de Uyuni, como el Salar mismo, la Laguna Verde, Laguna Colorada, etc. Entonces, ¿qué se ha construido? El hotel de 4 hoteles, hotel de sal en el Salar mismo, el centro de interpretación en el puerto Chubica, hotel de piedra en San Pedro de Quemes, hotel del desierto en el desierto del Siloli y hotel de los volcanes aquí ubicado en esta región. Entonces, ¿qué pretendían esta red de hoteles? Dotar a los turistas de alto gasto de poder acceder a los recursos turísticos que tiene la Reserva Eduardo Baroa, como el Salar, como la Laguna Colorada, como la Laguna Verde, como Desierto del Siloli, etc. Se han construido estos 4 hoteles que hemos financiado a través del programa. Agua potable, alcantarillado, digamos, paneles solares, capacitar a todos los miembros de las comunidades para la parte de hotelería. Y les he mencionado que ha habido 20 personas de cada una, bueno, distribuidas entre las diversas comunidades para aprender el inglés, porque obviamente van a venir, digamos, turistas extranjeros y era necesario dotarles de otra lengua a los, digamos, administradores de los proyectos. Me dicen si siguen viendo, por favor. A ver, no sé si. Esperemos que sí. ¿Se ve eso o no? Sí, ingeniero. Ya, aquí tienen hotel de piedra San Pedro de Quemes, ¿verdad? El interior del hotel, hotel del desierto, comunidad de Soniquera, también el interior, el hotel de sal en la comunidad de Tawa, ahí están con los turistas. Entonces, nuevamente, aquí se ha financiado, ¿verdad? Se ha financiado todo lo que es agua potable, alcantarillado, energía no contaminante, capacitación de los miembros de las comunidades, y el resto de las construcciones ha sido a cargo del sector privado. Bien, veamos otro proyecto. Aquí está la inauguración cuando había una ministra. Veamos otro proyecto. Voy a otra vez compartir la pantalla. Ahí está el mapa, ¿verdad? Un proyecto demostrativo también. Agroturismo en Cafetales Buenavista. ¿Ven la pantalla? Don Peter Quispe, ¿me puede decir si ve la pantalla? Ingeniero, no soy don. Ubicación de proyectos aprobados, ingeniero. Sí, que no se ve. Otra vez. ¿Qué pasa, pues? No sé qué pasa. A ver. El link no está funcionando. Voy a tener que hacer otra cosa. A ver.
Ahora bien, el hotel no. No, ingeniero. No, ingeniero, Hola, hola, sí. ¿están viendo? No, ingeniero. ¿Se ve? Ubicación de proyecto se ve, sigue, ingeniero. Nada más. Ahora, tampoco. No puedo, el link no está funcionando, a ver. Veamos este que me interesa. Si no, vamos a tener que mostrar otro. ¿Este se ve? ¿Aló? ¿Se ve este proyecto? No, ingeniero, no No. se ve. Ya, espérenme un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir, voy a ver otro. Tengo otras diapositivas. No puedo. No hay. No puedo, no puedo. Ahora pueden ver. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, este es un proyecto que se llama Parque Cretácico. Es un proyecto ubicado en
la ciudad de Sucre. Este es un farallón donde se han encontrado las huellas más diversas de la era cretácica. Y por lo tanto, aprovechando ese descubrimiento a nivel mundial, el gobierno municipal de Sucre, la prefectura de Sucre en ese entonces, y las comunidades del entorno han presentado un proyecto que se llama Parque Cretácico, donde se trata de recrear la flora y fauna de esa época. Entonces, estas son las huellas de ese farallón. Lamentablemente, al pie de ese farallón, Fancesa, que ha sido también proponente de este proyecto del sector privado, tiene el yacimiento de la caliza al pie de este farallón. Y estas son las huellas que se están deteriorando debido al paso del tiempo, las lluvias, el viento, etc. Pero aprovechando este atractivo, se ha construido un parque que se llama el Parque Cretácico. Y se han construido réplicas, ¿verdad? Réplicas de los dinosaurios. Este tiene una extensión de 36 metros de largo. Y obviamente es uno de los principales atractivos actualmente de la ciudad de Sucre. Para poder construir estos dinosaurios, se han contratado paleontólogos argentinos. El gerente financiero de Fancesa le ha tomado, digamos, cariño y se ha apropiado de este proyecto. Y él ha viajado a Brasil, a la Argentina, y ha contactado con paleontólogos argentinos para que puedan construir estos dinosaurios, dándoles, digamos, las características, el color y la textura de los animales de esa época. Entonces hay varios y constituye, como les digo, uno de los principales atractivos actualmente en la ciudad de Sucre. Se puede visitar inclusive en la noche, etc. Veamos otro. El problema es que tenía un link y ahora ya no lo tengo. No sé, que no ha dejado de funcionar el link. Voy a ver así por... Ahora ven, este es un proyecto de agroturismo. La construcción de un hotel donde se trata de explotar la parte cafetalera. Es un mirador, bueno, cabañas construidas para albergue de los turistas. Parque del Café Buenavista en Santa Cruz. El proponente es Agricap. Si ustedes ven algunos supermercados, van a ver que esta es una calidad de café de exportación. Café Buenavista se llama. Ahí están los cafetales.
Ahí está la parte industrial. Y están los turistas visitando este emprendimiento. También tienen un taller de artesanías, etc. Senderos de interpretación a través de los cafetales. Y luego los turistas, bueno, al final de la visita degustan un poco de la comida típica del lugar. Voy a dejar de compartir la pantalla y para mañana voy a preparar a ver el link que no está funcionando. Ya les he mostrado algunos proyectos, digamos, demostrativos, como el Parque Cretácico, que está funcionando actualmente, que es una de las principales atractivos de la ciudad de Sucre. El proyecto Cafetales Buenavista, que también está funcionando. Cafetales Buenavista exporta café, es uno de los principales exportadores de café de Bolivia y de Santa Cruz. Ustedes van a ver en cualquier supermercado existe lo que es Café Buenavista. Y hemos visto otro proyecto demostrativo, creo que se llama la red de hoteles Taika, que es una red de hoteles tratando de captar a, digamos, turistas de alto gasto. Bien, vamos a quedar aquí. Voy a tratar de ver cómo mostramos algunos pequeños proyectos que son también muy interesantes, pero lo que hemos querido ver ahora es la aplicación de la teoría a la práctica, ¿verdad? Es decir, hemos trabajado mucho en la parte de proyectos y especialmente lo que hemos querido mostrar en este programa de turismo es que evidentemente se han financiado, ha sido un esfuerzo sostenido en el sector de turismo, uno de los pocos esfuerzos sostenidos en los cuales se ha logrado una alianza interesante, una alianza estratégica entre las comunidades y el sector privado. Mañana vamos a ver algunos pequeños proyectos y con eso vamos a concluir esta parte de presentación de proyectos, digamos, los que conozco muy de cerca porque he sido partícipe en la parte de la evaluación de estos proyectos y en el financiamiento y construcción de estos proyectos. Bien, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Si no hay preguntas, pues Dios mediante, nos vemos el día de mañana. A las 7:30 voy a preparar unos cuantos pequeños proyectos para que vean qué proyectos también se han financiado con, digamos, en directa relación con las comunidades. Este es un programa que ha financiado en total 30 proyectos de turismo en todo el país. Bien, si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Si no tienen nada, pues nos vemos Dios mediante el día de mañana a las 7:30. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.